Siguiendo entonces este nuevo concepto que es el conjunto de los números complejos, que lo vamos a nombrar con la letra C, representando a este nuevo conjunto, ustedes van a tener que saber que existen diferentes formas de expresar un número complejo. Y además van a tener que pensar que el número complejo puede llegar a tener dos partes. Una parte formada por la real y otra parte formada por la parte imaginaria. Le decimos componente real y componente imaginaria. Teniendo en cuenta la definición que acabo de decir, que tiene una componente real y una componente imaginaria, podemos afirmar que el conjunto de los reales están incluidos en el conjunto de los números complejos. Retomando las distintas formas que se puede expresar un número complejo, vamos a ver como par ordenado, lo podemos expresar forma binómica, dos partes, forma polar y forma trigonométrica. Nosotros vamos a ver la primera, la segunda y la cuarta. Tal vez en otra materia pueden llegar a ver en forma polar, pero es muy similar a la forma trigonométrica. Como par ordenado o expresión cartesiana o par ordenado en los ejes cartesianos, lo podemos nombrar. Sí o sí la primer componente va a ser la componente real y la segunda va a ser la parte imaginaria. Si lo representamos en los ejes cartesianos, recuerden que en la parte horizontal es el eje X y en la parte vertical es el eje Y. Entonces, la intersección de A y B, es decir, la intersección de A y la intersección de B, va a dar por resultado justamente ese par ordenado que estoy buscando para representarlo en los ejes cartesianos. Esta definición, ¿sí?, de función significa que el par ordenado pertenece a los reales, tal que X pertenece a los reales e Y pertenece a los reales. Es decir, que la primer componente, la parte real, pertenece al eje X y la segunda componente pertenece al eje Y, también llamado imaginario. Todos los números de la forma A, punto y coma 0, es decir, que tiene parte real pero no tiene parte imaginaria, son los números reales. Y si tengo la forma 0, punto y coma B, pertenece exclusivamente a los imaginarios puros, es decir, que solamente tiene la parte imaginaria y carece de la parte real. Recuerden que el conjunto de los números complejos puede tener parte real, puede tener parte imaginaria y puede tener parte real e imaginaria. Como antes les dije, un número real es un complejo cuya segunda componente es igual a 0, no tiene parte imaginaria, y el número imaginario de segunda componente igual a 1 es la unidad imaginaria, ¿sí? Y teniendo en cuenta que los pares ordenados lo puedo desarrollar, escribir, graficar sobre los ejes cartesianos, lo voy a hacer teniendo en cuenta que el eje horizontal pertenece al eje real y el eje vertical, llamado Y, pertenece al eje imaginario. Z sub 1, Z sub 2 y Z sub 3 son tres números complejos diferentes. Recuerden también, que tal vez esto lo vieron en primaria, que los ejes cartesianos dividen al plano en cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En este caso 2,3, entonces se ubican en el 2, van a ser líneas entrecortadas, ubican el 3 en el otro eje y la intersección me va a dar justamente Z sub 1. Voy a marcar el vector de esta manera, esa flechita hasta llegar al punto. De esta manera represento un número complejo. Ahora, menos 2, 1. Recuerden que esta va a ser la componente horizontal, menos 2 está acá, y 1 está en la parte vertical, la intersección va a dar Z sub 2, y en el último caso van a tener que graficar 3 menos 2, y justamente la intersección me va a dar Z sub 3. Recuerden de hacer los vectores, ¿sí? Lo que acá está marcado. Lo mismo van a hacer para el punto 3, graficar en un mismo eje cartesiano. Recuerden de hacer los ejes cartesianos vertical y horizontal. Mantengan una escala, es decir, que si acá toman cada 1 centímetro o una unidad, lo van a hacer siempre. Si ustedes quieren tomar 2 cuadritos para cada unidad y acá un cuadrito para cada unidad, no hay problema porque pueden ser diferentes escalas. En un mismo eje cartesiano van a marcar estos 4 números complejos. Cualquier duda me preguntan.